Muchas bendiciones de parte del pastor Elín José Martínez. Muchas bendiciones. Qué privilegio pues estar esta noche más compartiéndoles la palabra del Señor. Quiero tomarme un minuto para ver si hay algunos hermanos que se conecten y que quieran escuchar el estudio o este tema polémico, ya que este ha sido uno de los temas bien polémicos y contradictivos dentro del cristianismo evangélico. Algunos apuntan muchas cosas en asunto de los 5 ministerios, más sobre todo el apóstol, el profeta, y creen que ya están desvigentes, que ya culminaron, que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas. Muchos dicen eso. Bueno, pero si nos vamos a la teología bíblica, creo que ese tipo de doctrina no tiene peso en las escrituras. No tiene peso. Yo quiero hablar de los 5 ministerios. No sé si habrá alguna persona que se quiera conectar o que esté conectándose o que quiera aprender los 5 ministerios en la iglesia que están constituidos bíblicamente en las Sagradas Escrituras. Yo puedo mencionarle cantidades de ideologías que he escuchado con personas que no creen directamente en los 5 ministerios. Pudiera mencionar de algunos tipos de denominaciones que son las que algunas denominaciones no creen pero tampoco atacan. Y algo otras no creen y sí atacan a los 5 ministerios. No directamente los 5 ministerios, sino más que todo el profeta y el apóstol, que son 2 ministerios que atacan fuertemente. Pero igual, si atacan esos 2 ministerios de donde se derivan los demás, pues estamos atacando los 5 ministerios. No se puede tomar una parte del cuerpo de Cristo y olvidar otra. No se puede querer estimar solo una parte de nuestro cuerpo y olvidar la otra. No se puede. Así que quiero basarme ahí basado el tema de los 5 ministerios. Vamos a hablar de la parte 1. Usted va a decir, Pastor Eldin, ¿qué es lo que va a hablar con respecto a los 5 ministerios? ¿Qué es lo que va a hablar usted? Bueno, muchas bendiciones para todos los hermanos que estén conectando. De antemano los saludo, los bendecimos en el nombre del Señor. Y es para mí un privilegio si se conectan y aprendemos de los 5 ministerios, ya que solo hay 2 corrientes teológicas con respecto a esto. Una que dice que no existen, definitivamente no están los 5 ministerios, que solo hay 3, que es el pastor, evangelista y el maestro. Pero ya el apóstol y el profeta no existen. Así que esa es una de las teologías que hay. Y está la otra que sí cree en la vigencia de los 5 ministerios, incluyendo a los que están rechazando el apóstol y el profeta y a los demás 3 ministerios, que es evangelista, pastores y maestros. Así que es sumamente importante aprender de esto por tanta ideología o tantas cosas que escuchamos con respecto a estos ministerios. Yo quiero hablarlo de una forma antidenominacional, antirreligiosa, de una forma micro, como siempre hablamos, y hablar si en verdad están vigentes los 5 ministerios de acuerdo a la Biblia, no tomando filosofías humanas, ideologías de personas que de repente lo que hacen es extraviarse de las escrituras y luego esa ideología transmiten, se preocupan más por la transmisión de sus ideas que por lo que dice la Biblia. Bendiciones, Kevin Martínez, nos está escuchando, muchas bendiciones. Espero escuche todo el tema, todo el estudio, porque vamos a entrar a la parte 1. Vamos a hablar de los 5 ministerios basados en Efesios capítulo 4, verso 11, donde se encuentran los 5 ministerios. Y vamos a estar dando a conocer en la segunda parte, en el griego, cada ministerio y definitivamente cuáles son sus significados, para así aprender muchos más de los 5 ministerios. Yo primero quiero tomarme el tiempo para hablar de la vigencia de los 5 ministerios. La vigencia, porque hay iglesias que están atacando fuertemente a los 5 ministerios. Y por eso decidí yo hablar de los 5 ministerios, no para hacer que crean muchos de los que no quieren creer. No me interesa hacer creer a alguien que no quiera creer, que no quiera creer a las escrituras o a esta doctrina. Mi misión es dar a conocer lo que está escrito en la Biblia. Y si alguien tiene alguna diferencia de ideología, puede mencionarlo en el comentario, puede mencionármelo en el chat. Y con gusto
le puedo dar el estudio de los 5 ministerios, le puedo responder cualquier pregunta con respecto a ellos, sobre todo el apostolado, que podemos recibir también todo un estudio del apostolado para mostrar la vigencia del ministerio apostólico. Gloria sea al Señor. Así que en Efesios 4:11 dice la palabra del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso, vamos a leer los siguientes versos, pero ahí donde, en el verso 11, donde se especifican los 5 ministerios, como los acabo de leer. Apóstol, número 1, 2 profeta, 3 evangelistas, 4 pastores y 5 maestros. Bien, quiero hablar de algunas ideologías de algunas personas que no creen en los 5 ministerios, sobre todo los que no creen en el ministerio apostólico y profético. Bueno, ellos dicen y malinterpretan estos versos diciendo que solamente 3 ministerios están vigentes: el profeta, el maestro, el pastor y el evangelista. Y que apóstol y profeta ya no están vigentes. Eso es lo que muchos dicen. Eso es lo que muchos dicen. Pero no sé dónde se basan, porque la Biblia lo que sí enseña que hay 5 ministerios y que están vigentes. Con muchas pruebas y argumentos teológicos lo puedo hablar. Pero para dar a entender estos 5 ministerios, yo quisiera leer un poco el contexto inmediato de estos versos bíblicos. Por ejemplo, yo leí Efesios 4:11, pero voy a leerlo desde el verso, vamos a ver, desde el verso 7. Un poquito así el contexto inmediato para que ustedes entiendan mejor este tema. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de los dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo. En el verso 11 ya entra hablando de los 5 ministerios. Y él mismo, que es hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Esa palabra constituir tiene que ver con establecer, fundamentar. Está hablando que Cristo estableció, fundamentó 5 ministerios dentro de la iglesia. Bien, sigamos el verso 12 para que ustedes lo puedan observar. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué son los 5 ministerios? Con el fin o a fin de perfeccionar a los santos, que son los demás ministerios, las demás personas, los demás ministros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1 es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y la número 2 para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si alguien, y el verso 13 dice, me gustaría leer el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, cuando usted estudia los 5 ministerios, yo recomiendo a toda persona que lea desde el contexto inmediato, sobre todo el contexto general como quiera, para que pueda definir bien la interpretación con respecto a esto. En el verso 11 están escritos los 5 ministerios, pero desde el verso 7 empieza hablando de los dones que le fueron dados a los hombres, y luego hace mención de Jesucristo en el verso 9. En el 10 hace entender que él subió hasta todos los cielos y que lo llenó todo. En el verso 11 menciona los ministerios, que son los 5. Y en el verso 12 dice el por qué dejó esos 5 ministerios, que es para perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. O sea, hay una perfección ministerial cuando están en fusión estos 5 ministerios, tanto en la iglesia de muchas maneras, de muchas formas. Y la número 2, la segunda razón, es para la edificación del cuerpo de Cristo en el verso 12. Así que si alguien dice que no están vigentes los 5 ministerios, que solo son 3, la pregunta es, eso no es bíblico. No tiene ningún argumento bíblico, nada que pueden usar filosofías, argumentos, y yo con la Biblia los destronamos, porque no tienen ningún argumento bíblico para decir que ya no están en fusión los 5 ministerios. No tienen argumento bíblico. De hecho, cuando leen Efesios 4:11, muchos de los que no creen en los 5 ministerios completamente, ellos usan algunos argumentos, como por ejemplo, ahí dice que constituyó, dicen algunos, como para hacer referencia al pasado. Lógicamente,
si lo vamos atrás al contexto general de las Escrituras, te vas a dar cuenta que Cristo profetizó los ministerios apostólicos y proféticos, aun cuando él estaba en su ministerio. Por eso ahorita solo estamos viendo la parte 1. Ya van a ver cuando entremos a la parte 2 y vamos a ver con Biblia si están vigentes o no los 5 ministerios. El problema es el abuso que le hayan dado a los ministerios, las herejías que hayan introducido dentro de los ministerios en algunas denominaciones. Esos digamos que sí pueden ser malos, pero eso no significa que no están vigentes los 5 ministerios. Eso no significa que no están vigentes. Así que muchos mencionan en el verso 11, ahí mismo la Biblia dicen que él mismo constituyó. O sea, ya constituyó, ya estableció. Fue antes, ahora ya no hay. Bueno, es lo mismo como que yo dijera que Cristo murió en el pasado y que ya no debo de creer ahorita que Cristo murió. O sea, yo no debo dejar de creer que Cristo es, de hecho dejó hasta el símbolo de la comunión, de la Santa Cena, para seguir recordando el sacrificio. Así que los ministerios que Cristo dejó son, vamos a decir así, ese símbolo o ese ejemplo del ministerio que Cristo ejerció cuando anduvo en la tierra. Ahora muchos dicen, pero ahí dice que él mismo constituyó. Bueno, podemos irnos al contexto bíblico en toda la Biblia, empezando de Lucas, de los evangelios, en el ministerio de Cristo, y podemos ver que Cristo profetizó los ministerios apostólicos y proféticos. Algunos dicen que es por lo que tanto se ven algunos llamados apóstoles. Es cierto. Yo sé que hay muchas personas que están abusando del ministerio apostólico, pero en otro día vamos a tocar solamente el ministerio apostólico. Vamos a dar a demostrar con la Biblia de que sí existe el ministerio y todavía está vigente el ministerio apostólico. Que alguien no lo quiera creer, pues es otro problema. Que alguien tenga su propia filosofía es otro problema. Pero la Biblia no dice ahí que no existen, no dice en ninguna parte de la Escritura, ni hay referencias a ello. Lo que sí hay filosofías, ¿verdad?, de muchas personas y que tratan de manipular las Escrituras, haciendo exégesis totalmente erróneas. En el verso 13 dice que después de que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando yo escucho, en el verso 12, perdón, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la edificación de la iglesia. Así que cuando yo escucho a alguien diciendo que solo 3 ministerios están en funcionamiento, tomando ideologías y versos sin contexto, versos bíblicos sin contexto o textos sin contextos, cuando yo les escucho diciendo que ya no están vigentes y toman Efesios 4:11 y empiezan a tomar filosofías erróneas, mi pregunta es, en el verso 11 dice que son 5 ministerios, pero hay unos diciendo 3 ministerios están vigentes, los otros 2 no. Ahora mi pregunta en el verso 12, que dice que los 5 ministerios son para perfeccionar la obra de los santos del ministerio y la otra es para la edificación del cuerpo de Cristo. De no aceptar los 2 ministerios, que es apóstoles y profetas, tampoco tendríamos que aceptar los otros 3, evangelistas, pastores y maestros. Tampoco tendríamos que aceptarlos. ¿Por qué? Porque el mismo verso 12 dice que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi pregunta es, si ya no está vigente el apóstol y el apostólico y el profético, que son los 2 ministerios principales con los que el Señor trabajó, y después dejó los demás ministerios establecidos, si estamos negándolos a esos ministerios que ya no existen, entonces la iglesia no tiene edificación totalmente. No tiene edificación el cuerpo de Cristo, porque Pablo dijo que era para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, los ministerios, los 5 ministerios son para estas funciones. No estoy hablando de los 3 ministerios. Los 5 ministerios, según la Biblia, son para estas funciones. Número 1, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que está en el verso 12. 2, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, por eso están los ministerios, y del conocimiento, número 4, hasta de ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estas son las razones por las cuales hay 5 ministerios. Si solo hay 3 ministerios vigentes, pues no tendríamos estas funciones que Pablo habló en el verso 12 y el 13. Así que hay muchas personas diciendo que no hay ministerio ya, que no existen los 5 ministerios. Yo te voy a demostrar con Biblia ahorita y quiero empezar con el ministerio apostólico. Solo demostrarte lo que sí está vigente. Te lo voy a mostrar que el Señor trabajó. De hecho, Cristo fue el primer apóstol. En Hebreos capítulo 3 dice que Él es el gran apóstol. Veamos en el libro de Hechos 4, Hechos 4:33. ¿Qué dice la Biblia acerca del primer ministerio, que es apóstol? Después vamos a ver el profeta, después el evangelista, el pastor y el maestro, en forma rápida para no alargarnos tanto en el tiempo. Hechos capítulo 4, verso 33. La gente que dice que ya no hay apóstoles, le va a servir mucho este estudio.
Hechos 4:33. Dice su palabra. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Está hablando de los apóstoles, de los primeros apóstoles, ¿verdad? Los que el Señor dejó. Que cuando Judas, eso lo voy a estar explicando después, cuando Judas murió, tuvieron que sustituir o reemplazar su ministerio y poner a este otro, a Matías. Así que aquí estamos hablando de la funcionalidad de los 12 apóstoles después del día de Pentecostés. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La iglesia primitiva tenía apóstoles. Cuando Cristo vino, fue un apóstol. Él levantó un concilio apostólico, fundamentó 12 apóstoles, según Mateo capítulo 10. Luego, cuando él asciende a los cielos, Judas pues se suicidó, y luego quedan 11 apóstoles. Los apóstoles eligen otro, está en Hechos capítulo 1, antes del derramamiento del Espíritu Santo. Después en Hechos 9 viene la conversión de Pablo a ser apóstol. En el capítulo 13 de Hechos lo ascienden al ministerio apostólico. Luego Pablo ejerce el funcionamiento del ministerio apostólico y asciende otros apóstoles. Eso lo podemos estar viendo en otro día porque hay mucho que hablar de esto. También Bernabé fue otro apóstol. La Biblia lo menciona. Así que la Biblia enseña que en la iglesia primitiva habían apóstoles que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que en la iglesia primitiva miramos el título y el ministerio apostólico, porque hay muchos queriendo desconectar también eso. Una cosa es ministerio, dicen, y otra cosa es el título. Bueno, pero ¿cómo puede haber título sin ministerio? ¿Cómo puede haber ministerio sin título? Hay cosas que no pueden dejar de trabajar juntas. Es como yo te diga, como que yo te quiera desconectar la exhalación de la inhalación o la inhalación de la exhalación. No es lo mismo, pero van conectadas. Tú no puedes decir, yo quiero inhalar sin exhalar o quiero exhalar sin inhalar. No puedes. Así que no puede, hay cosas que no se pueden desconectar. El ministerio apostólico no se puede desconectar solo por el título. Ese es un error. No tiene fundamento bíblico en eso. Son apóstoles porque ese es el oficio ministerial que Dios le encomendó. Son evangelistas porque ese es el título que el Señor le dio a los que tienen esa función. Según la función, así es el título. No entiendo por qué pretenden desconectar un título si esa es la función. Por ejemplo, es como que tú digas, porque yo he escuchado que los que no creen en el apostolado, en el ministerio apostólico, dicen de esta manera. Yo creo que existe un apostolado, pero no hay apóstoles. Eso es absurdo totalmente. Es como que yo diga, yo creo que existe la medicina, pero no hay médicos. Es como decir, yo creo que existe la mecánica, pero no hay mecánicos. Es como decir, yo creo que existe la albañilería, pero no hay albañiles. Eso es una locura. Si hay albañiles, si hay albañilería, porque hay albañiles. Si tú ejerces el oficio de mecánica correctamente, eres un mecánico. Si tú te dedicas a la ciencia médica, eres un doctor, a la ciencia médica, pues eres un médico. No se puede desconectar el título de la función o del oficio o de la profesión. No se puede. Alguien estudió abogacía, pero no creo que hay que dar el título de abogado. Eso es algo absurdo. Si sacó abogacía, sacó derecho, es un abogado y se merece el título porque lo sacó. No entiendo de dónde sacan esas ideas de que lo que estamos en contra del título, pero si ese es el título que está en la Biblia. Para decirle, no es ni misionero, pero vamos a decir que misionero es un sinónimo de apostolado. Pero veamos en la Biblia, pues. En Hechos 5:12, Hechos capítulo 5, verso 12, estamos demostrando el apostolado o el ministerio apostólico. Dice Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se vuelve a mencionar a los apóstoles en Hechos 5. En Hechos 15:4, Hechos capítulo 15, verso 4, veamos qué dice Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Habla otra vez que habían apóstoles. Pablo fue llamado después. Hay muchos diciendo que Pablo fue el último apóstol. Eso es una mentira, no lo crean. Pablo nunca dijo eso. Es un texto mal interpretado que tienen. Primera de Corintios capítulo 15. Gálatas. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? A ver, Pablo. Porque muchos dicen, sí hay apostolado, pero no hay título apostólico. Bueno, la verdad yo no sé dónde sacan esas ideas erróneas, porque son erróneas porque no tienen fundamento bíblico. Lo que tienen son filosofías que muchos usan. Bueno, pues si vamos a usar filosofía,
alejándolos de la Biblia, pues hay que convertirlos al ateísmo, porque por eso es que muchos terminan siendo ateos por tanta filosofía que estudian en vez de estudiar lo correcto. Tienen que tener pruebas científicas en las cosas para poder llevar a cabo o a definir las cosas en esta vida. Gálatas capítulo 1, verso 17, dice Pablo. Vamos a ver Gálatas capítulo 1. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Habla de apóstoles, lo que fueron apóstoles. Ese es el título que usa la Biblia. Y bueno, el ministerio apostólico está escrito en la Biblia. En la iglesia primitiva después de la iglesia primitiva según Gálatas 1:17, y en 1 Tesalonicenses 2:6 se vuelven a mencionar que hubieron otros apóstoles, porque hay muchos que dicen, nosotros creemos en apóstoles, pero que solo hubieron 12. Yo te puedo mostrar con la Biblia, y que lo vamos a estar mostrando después, cuando solo hablemos del ministerio apostólico, todos los apóstoles que hubieron. El Señor dejó con funciones ministeriales apostólicas a muchos más, aparte de los 12. Solo que el grupo nuclear, que quedaban encomendados como cabezas, como céntricos en el ministerio, y para las escrituras que se iban a escribir del nuevo pacto fueron 12 apóstoles. Pero no significa que iban a dejar de existir el ministerio apostólico y que ya no iban a existir apóstoles. Eso es un error. Eso es un error. Bueno, así que apóstoles hay te mostré en el libro de Hechos el título apostólico y que hubieron apóstoles y se menciona en la Biblia que hay apóstoles. Ahora, no en ninguna parte de la Biblia vas a ver que no existe el apostolado. Son filosofías. Hay unos versos mal interpretados que los podemos leer después, cuando estemos ya solo en el estudio del apostolado. Veamos si también se movió el ministerio profético. Cristo dijo en el libro, vamos al segundo ministerio, profeta. Estamos demostrando ahorita los 5 ministerios que están en Efesios 4:11, a ver si estuvieron en la iglesia primitiva o tuvieron función. Les acabo de mostrar el de apóstol, Hechos 4:33, Hechos 5:12, Hechos 15:4, Gálatas 1:17, 1 Tesalonicenses 2:6. Veamos que ya te acabo de mostrar que existe el ministerio apostólico. Ya te mostré que en la Biblia habla del ministerio apostólico, aparte de Efesios 4:11. Ahora te voy a mostrar el ministerio profético. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios. Nota lo que Cristo está diciendo. Para eso que dicen que el último profeta fue Juan es otra mala interpretación. Yo no entiendo dónde sacan esas ideas porque ni siquiera eso dice la Biblia. La Biblia no dice que el último profeta fue Juan. Porque ellos dicen el último profeta fue Juan. No. La Biblia dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Estaba hablando de los profetas de la ley, las profetas del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza. No los profetas de la gracia. En eso estamos mal. Estamos mal. Así que aquí está profetizando Cristo en Mateo capítulo 23, verso 34. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así que aquí dice, yo os envío profetas y sabios y escribas. Está diciendo Cristo, hablando del ministerio apostólico. Cristo profetizándolo. Yo les envío profetas. Ahora veamos en la iglesia primitiva, como muchos dicen que Juan es el último profeta, y que hasta Juan llegaron los profetas. Qué error tan grande que tienen, qué error. Porque lo que la Biblia menciona que los profetas de la ley Juan era el último, pero de los profetas de la ley. Amén. Y él era el encomendado a abrirle el camino del evangelio o de la gracia a Cristo. Él dice que para eso para eso fue enviado, para abrirle el camino al Señor. Así lo decía él. Así que la Biblia dice que los profetas llegaron, los profetas y la ley, así es que dice, no dice los profetas solamente no dice, sino que también y la ley llegaron hasta Juan. Perdón, llegaron hasta Juan. Pero los de la ley, los de la antigua alianza, porque después de Juan, si Juan fue el último profeta, pues déjame decirte que Cristo también se tituló profeta en una ocasión. Entonces estaría mentiroso Juan. O sea, estaríamos en un error ahí. Si tú dices que el último profeta fue Juan y que hasta él llegaron y que ya no vieron después de él, te equivocas, porque después de él siguió Cristo y Cristo dijo que era profeta. Y no solo eso, tuvimos profetizas en el tiempo de Cristo y en la iglesia, después de que Cristo ascendió a los cielos, hubieron más profetas en la iglesia primitiva. Entonces es un error que tú digas que llegaron hasta Juan. Es un gran error bíblico.
Te lo voy a mostrar en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 11, verso 27, para que mires que todavía había funcionamiento del ministerio profético. Solo que yo voy a aclarar que no, los ministerios apostólicos y proféticos, o los que existen, no son los mismos como los primitivos. Eso sí, es como que yo quiera comparar a un profeta del día de hoy al profeta Isaías, Jeremías. Eso es un error. Como que quieran probar a un apóstol del tiempo de hoy como a Juan, el que escribió el Apocalipsis, como este otro Pablo, como Pedro. Ese es un error. Ellos fueron únicos en su clase, únicos en sus funciones, pero no significa que el ministerio apostólico culminó y que finalizó. Eso es un error. Sí existen los 5 ministerios. Así que estamos dando a demostrar ahorita el profeta. Ya te demostré en Mateo 23, 34, donde Cristo lo profetiza. Ahora, en Hechos 11, 27 al 28, veamos si solo Juan era el último, como muchos dicen. Hechos 11, 27 al verso 28. En aquellos días unos profetas descendieron. Hey, el libro de Hechos, la historia de la iglesia primitiva. Escucha. Habían profetas. Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y él, levantándose uno de ellos, llamado daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Había un profeta llamado Ágabo. Amén. Así que también dice que habían unos profetas, el verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Y habla de uno, menciona el nombre de uno, Ágabo. Habían profetas. Estamos mostrando la iglesia primitiva, Hechos 11, 27 al 28. Si la iglesia primitiva tenía apóstoles, ¿cómo tú puedes estar diciendo que la iglesia contemporánea del día de hoy no tiene apóstoles? No tiene profetas, perdón, o apóstoles. Bueno, yo quiero que tú me escuches en todos estos temas para que no te vayas a entrar no vayas a entrar en una confusión conmigo tampoco. No vayas a entrar en un mal entendimiento o un mal entendido conmigo, así creyendo que yo estoy creyendo a todo aquel que se llame apóstol que es apóstol. No, ese es un error. O que todo aquel que se llama profeta es a profeta. No, tampoco creo eso. Yo creo en el funcionamiento y en la vigencia de los 5 ministerios, pero también creo que hay muchos que están fingiendo los 5 ministerios. Y que tampoco estoy diciendo que creas a todo mundo. No. En Hechos 13:1, la Biblia dice, estamos mostrando el profeta, Hechos 13:1 al 3. Veamos cómo dice. Había entonces en la iglesia, Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, 1, 2, y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cuál obra? La obra del ministerio apostólico. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el verso 1 dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Y si tú dices que llegaron hasta Juan, aquí estábamos hablando ya de por lo menos unos, vamos a llamar unos 50 años a 40 años, a 60, entre los 50 y 60 hasta. Entre los 50 años, entre los 60 a 40 años, se escribió el libro de Hechos. Sucedió este relato, sucedió este evento que se menciona aquí, que habían profetas. La iglesia primitiva tenía profetas. No entiendo, porque en 1 Corintios capítulo 14 Pablo lo menciona después de la iglesia también, que aparte de mencionarse en la iglesia primitiva, se encuentran en los libros también apostólicos, en las cartas normativas de la Biblia, como lo es 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, verso 29 al 33. Gloria sea al Señor. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando estaba hablando del don de lenguas, del don de profecía, Pablo dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cómo que Pablo está hablando de profetas en la iglesia de Corinto? Porque habían profetas, es lógico. Se estaba dando en función, estaba funcionando todavía. Así que en el verso 30 dice, si alguno le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dije Pablo. ¿Qué significa? Habían profetas en la iglesia. Y bueno, hay tantos versos que pudiéramos mencionar al respecto, como Hechos 15:32, Hechos 21:10 al 11 del ministerio profético.
para que tú te des cuenta de que si en la iglesia primitiva hubiera un ministerio profético y apostólico, ¿quién eres tú para estar diciendo que la iglesia al día de hoy no tiene los 5 ministerios y sobre todo el apóstol y el profeta? Que no lo creas es una cosa, pero que estés de acuerdo a la palabra, negativo, no tiene fundamento bíblico. Así que vamos por el de maestro. Te va a decir, bueno, el de maestro, pues ¿para qué mostrarte tanto el de maestro si tú lo crees? Porque en este sí crees. Pero mi misión es mostrarte los 5 ministerios, porque estoy hablando de los 5 ministerios. Así que en Hechos 13:1 se movía el ministerio de maestro también. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Y se mencionan ahí algunos de ellos: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, ahí se habla de que habían profetas y maestros. Estaba en función el ministerio maestrico. Así que en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28 al 29, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Bueno, si se acabaron, si ya no hay apóstoles, tampoco habría iglesia entonces. No tiene sentido que haya iglesia sin apóstoles. Si no hay apóstoles, si no hay ministerio apostólico, si no hay apostolado o el ministerio como lo estamos hablando, pues entonces la iglesia ya no tiene edificación, ya no habría iglesia. Porque la Biblia dice que por la iglesia es que se pusieron apóstoles. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia, 1 Corintios 12:28, cartas normativas. Lo dice. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, pero dice lo tercero maestros. Así que habían maestros en la iglesia primitiva, según Hechos 13:1, y en las cartas normativas te lo estoy mostrando también. En 1 Corintios 12:28 al 29 se mencionan que estaba en funcionamiento también el ministerio de maestro. Una de las grandes cosas que Pablo le recomendaba a Timoteo era sobre este ministerio también. Según de Timoteo, por ejemplo, según de Timoteo 1:11. Dice así, según de Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador. Nota, yo fui constituido, dice Pablo a Timoteo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Era maestro, predicador y apóstol Pablo. Así que él estaba diciendo que también tenía el ministerio maestrico, según de Timoteo 1:11. Pablo le dice a Timoteo, también fui constituido no solo apóstol y predicador, sino también maestro. Así que ¿cómo vamos a evadir esta cantidad de citas bíblicas que hay? En Hebreos 5:12 dice, por tanto, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se habla de que debían ya ser maestros, o sea, habla del ministerio de maestro. Así que en Eclesiastés 12:11 ya se habla del ministerio maestro también. Dice que los pastores con los maestros son como clavos hincados, las enseñanzas que se dan, etcétera, etcétera. Así que del ministerio de maestro, también hasta en el Antiguo Testamento se enfocó el ministerio de maestro. Mira lo que dice en el Antiguo Testamento el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Habla de maestros de las congregaciones. El ministerio de maestros se enfocó desde el Antiguo Testamento y se profetizó con gran estima de parte de Dios también. Isaías, por ejemplo, el profeta, el que se cree el profeta del Evangelio, que se le denomina a Isaías, teológicamente se le tiene como el profeta del Evangelio. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 20. Mira lo que Dios dice de los maestros. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. Nunca más. No se podían quitar los maestros. Nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Desde el Antiguo Testamento se estima el ministerio maestrico. El pastorado también. Ya el evangelista se ve más en el Nuevo Testamento. Con el apóstol también, el profeta viene del Antiguo Testamento. Pero Cristo deja en funcionamiento sus 5 ministerios para las razones que te mencioné, que se mencionan en Efesios 4:7 en adelante, al 11, al 12, hasta al verso 13.
todo lo que la Biblia dice, por lo cual debemos de creer que hay un funcionamiento de los 5 ministerios. Bueno, te acabo de mostrar el de apóstol en en muchos versos bíblicos. Te acabo de mencionarlo por el profeta profetizado por Cristo, diciendo que él iba a enviar profetas. Te lo mostré en la iglesia primitiva, en las cartas apostólicas. Te acabo de mostrar el del maestro. En Hechos 13, 1, 2, en la iglesia primitiva había maestros también. En cartas normativas, 1 Corintios 12, 28 al 29, Pablo hablaba del ministerio profético, del ministerio maestrico. 2 Timoteo 1, 11, Hebreos 5, 12, Eclesiastés 12, 11, Isaías 30, 20. Todos esos versos bíblicos, todos esos versos, hablan del ministerio maestrico o magistral. Ahora, el de evangelista, tú vas a decir, bueno, el de evangelista, bueno, esto sí lo vas a creer, con este no tienes ningún problema. Sí lo vas a creer, pero mi misión es mostrártelo, como te digo, porque estoy hablando de los 5 ministerios. En el libro de Hechos, vámonos a la iglesia primitiva otra vez. Vámonos a la iglesia primitiva. A la historia de la iglesia primitiva que lo narra el libro de Hechos, de los apóstoles se le llama. Hechos 21, 8. Gloria sea al Señor. Hechos 21, 8. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. O sea, hablaba de los 7 diáconos que habían ungido, pero tenía el ministerio evangelístico. De hecho, este evangelista, que llamado Felipe, que se menciona aquí en Hechos 21:8, tenía hijas doncellas que eran profetisas, tenían el ministerio profético. En el verso 9 lo menciona. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, diciendo de Judea un profeta llamado Ágabo. Este le profetizó a Pablo. Nota cómo se mencionan los 3 ministerios ahí: el de evangelista, el del profético y el apostólico. Dice Hechos 21:8, se menciona al evangelista Felipe, y que este tenía 4 hijas que profetizaban, eran profetisas. El verso 10 dice que permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendiendo de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Está hablando del apóstol Pablo. Se menciona a Felipe, el evangelista, que tenía 4 hijos que tenían el ministerio profético, 4 hijas. Y se menciona al apóstol Pablo, los 3 ministerios: evangelista, el profeta y el apóstol. Aquí. Así que aquí mencionamos en Hechos 21:8, en la iglesia primitiva también habían evangelistas. Estaba el ministerio evangelista. De hecho, ¿qué le dije Pablo a Timoteo en una de las cartas normativas? O vamos a ver, las cartas apostólicas, donde ya ponían fundamento, donde pusieron doctrina a los apóstoles. En 2 Timoteo 4:5, le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Ejerce la obra ministerial de evangelista. Eso es lo que le estaba queriendo decir. Así que ya te mostré el evangelista. Ahora vas a decir tú, pero pastor, ahora falta el último. Ya me mostró el apóstol, al profeta, al maestro, al evangelista, ahora el pastor. Bueno, el pastor desde que de Cristo también lo habla. En Mateo 9:35 al 36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Nota eso? Como ovejas que no tienen pastor. Cristo hablaba del ministerio apostólico, del ministerio pastoral, aún desde que él inició con su ministerio. Él miró las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban abandonadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Hechos 14:23, quiero darte algo a entender ahí. Hechos 14, vamos a la iglesia otra vez. Hechos capítulo 14, gloria sea al Señor. Grande es el nombre de Dios. Hechos capítulo 14, verso 23. ¿Cómo empezaron a nombrar a los pastores en la iglesia primitiva? Como ancianos. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Nota eso, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Bueno, esto es Hechos 14:23. Es cuando el ministerio pastoral inició en la iglesia primitiva, no inició con ese título, digamos, pastor, como el que nosotros conocemos, sino como ancianos. Ellos eran encomendados al apacentamiento, al cuidado del pueblo, al cuidado del rebaño, a la protección del pueblo. Así que en Hechos 15:22 al 23 se vuelven a mencionar. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Bueno, ahí se habla de ancianos. Los apóstoles nombraron ancianos, que esto es lo que le llamamos los pastores. Tú vas a decir, pero pucha, pastor, pero ahí no dice pastores, ancianos. Es el mismo concepto que se usa, es un sinónimo de pastor. En Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades los entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Fíjate que de los 5 ministerios, quiero explicarte esto, de los 5 ministerios, solo hay 2 ministerios de autoridad, que es el principal, que es apóstol, que ejerce obras misioneras, plantación de iglesias, entre otras características más que te estaré mencionando cuando hable solo del ministerio apostólico. Y el otro ministerio es el del pastor. Solo hay 2 ministerios de los 5 que le llamamos los ministerios de autoridad, que es el apóstol y el pastor. Los apóstoles nombraron ancianos, pero no, y para que fuesen encargados de las iglesias, pero estos tenían autoridad, porque imagínate que a unos apóstoles, cuando tocaba que tomar acuerdos, tomaban la autoridad no solo de ellos, sino de los ancianos, para llevar a cabo una función o una decisión, según Hechos 16:4. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, los pastores. Así que, ¿para qué? Para que la guardasen la iglesia. Eran ordenanzas. Así que tú vas a decir, pastor, pero yo todavía estoy en que son ancianos. Bueno, eso de la palabra de ancianos se sigue mencionando. Veamos las cartas, porque estoy mencionándote en la historia de la iglesia, pero veamos en las cartas apostólicas, como por ejemplo en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 19. Dice así, los ancianos que gobiernan bien, para que tú veas que son pastores los ancianos. Aquí te voy a dar un dato muy importante, para que tú veas que los ancianos que constituyeron o que instituyeron los apóstoles o que establecieron los apóstoles, que también tenían autoridad porque eran del ministerio pastoral y se dedicaban al gobierno y al cuidado de las iglesias. Tú vas a ver que la Biblia da un dato de ese ministerio que llamaban los ancianos. Quizás tú tengas el contexto de que, o la definición de anciano como alguien que está viejo, alguien de canas, pero en la Biblia el concepto de forma espiritual es otro, no es el que tú piensas. Así que esos ancianos que nombraron los apóstoles en la iglesia primitiva eran los que tenían la función ministerial del pastorado. De hecho, y tenían autoridad de gobierno. ¿A dónde tenemos ese dato? Por ejemplo, en Primera de Timoteo 5:17 al verso 19. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Fíjate eso. Se hablaba de un ministerio que le llamaban una función pastoral que le llamaban los ancianos, pero que tenían gobierno, porque lo dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrá a bozar al buey que tría y digno es el obrero de su salario. Verso 19, mira lo que dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Para que tú quieras negar que el anciano que habla la Biblia o esta funcionalidad de ancianos que habían en la Biblia, para que tú quieras negar que no eran pastores, pues te equivocas, porque te puedo mostrar más pruebas. Esta es los apóstoles los tomaban en cuenta para determinar ordenanzas en la iglesia, y para que los apóstoles los tomaran en cuenta en ordenanzas tenían que tener autoridad igual que el ministerio de ellos. Así que en la Biblia nos da un dato en 1 Timoteo 5:17 que los ancianos gobernaban y que se solicitaba, se ordenaba por los apóstoles que a los ancianos debían de tenerse dignos de doble honor, porque trabajaban en predicar y enseñar, y que eran dignos del salario eclesiástico de la iglesia. Y incluso hasta para acusarlos tenía que alguien no dar acusación contra ellos, sino con 2 o 3 testigos y con pruebas
oculares. No era así nomás. Así que estos ministerios de ancianos hace referencia al ministerio pastoral. Así empezaron nombrando a los pastores primero, ancianos. Así que en el verso de capítulo, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 5 de Tito también dice así: por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo es eso? Así como yo te mandé, le dice Pablo a Tito. Pero le dio la orden. Yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses. O sea, para que constituyeras pastores, o sea, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, que gran peso tenían los ancianos que le llamaban ellos, porque eran pastores. Se les había encomendado para que cuidaran las iglesias, para que las gobernaran, para que se dedicaran a predicar y enseñar a las iglesias. Y Pablo está diciendo a Tito también que tenía que establecer ancianos en cada ciudad, porque él estaba ordenando. Ahora, hay muchos versos bíblicos donde te puedo mencionar que la palabra anciano, pero la palabra anciano tiene que ver con pastor. Por ejemplo, en Hebreos 13:7, vamos a ver el ministerio pastoral donde literalmente se menciona. Hebreos 13:7. Dice así, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Lo que le dijo a Timoteo fue que debía de establecer ancianos y que los ancianos debían de ser, tenían que gobernar bien y ser tenidos de doble honor porque predicaban y enseñaban. Eran ministros de la palabra, los ancianos en las iglesias que pastoreaban. Aquí, Hebreos 13:7 se menciona que hay que acordarse de esos ancianos. Aquí ya les nombra con el título pastores. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el verso 17, de ahí mismo, del mismo capítulo, dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué dice obedeced a vuestros pastores? Porque ese ministerio tiene autoridad. Era un ministerio de gobierno y debía de estimarse de doble honor, como lo enseñó Pablo a Timoteo. Eran pastores, eran ancianos. Aquí los titula directamente como pastores. Dice: obedezcan a vuestros pastores. Porque yo estoy diciendo que de los 5 ministerios, los 2 ministerios de autoridad son apóstol y pastor, porque son los que se les dio autoridad de gobierno. No son autoridad de señorío, no me vayan a interpretar mal. Son autoridad para fundamentar doctrina, para establecer fundamento, etcétera, etcétera, entre muchas cosas más que tienen que ver con autoridad. Aquí en Hebreos 13:17 dice: obedezcan a vuestros pastores. Yo no creo que se esté exigiendo obediencia a alguien si no es porque tenga autoridad. Y sujetaos a ellos, dice, se está pidiendo sujeción, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, pero para que lo hagan con alegría y no quejándose porque no, esto no es provechoso. Así que aquí habla del ministerio pastoral. Hebreos 13:7, 13:17, el otro verso. Y el último ahí mismo es el verso 24 del mismo capítulo. Dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. En el capítulo 13 de Hebreo habla en 3 veces del ministerio pastoral. Así que la Biblia habla de que Cristo es el príncipe de los pastores. Cristo miró la necesidad, Mateo 9:35-36, de que debían de haber pastores por las multitudes que estaban dispersas y desamparadas. Él dijo, necesitan tener un pastor. Se profetizó en el Antiguo Testamento también. En el Salmo se habla del ministerio pastoral. En el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 15, dice: yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que la iglesia tiene que tener los 5 ministerios para que tenga una perfección de la obra de los santos de la iglesia. Número 2, según Efesios 4:11, va y 12, así lo dice. Lo otro es para que haya perfección en el cuerpo de Cristo en el ámbito espiritual y ministerial. No sé de dónde sacan que los 5 ministerios no existen, si te los acabo de nombrar con la Biblia uno por uno y en no solo con una cita bíblica, sino en muchas citas bíblicas. Ahora quiero darte una de las razones. Ya te enseñé que los 2 ministerios de los 5 que tienen autoridad solo es el apóstol y el pastor. Y hay otras cosas más que quisiera darte a conocer. Pero quiero primero llevarte quiero terminar contigo con unas recomendaciones
del por qué tú no puedes desconectarte de los 5 ministerios. Ya te los mostré a cada uno con Biblia, de que están escritos en la Biblia, de que algunos están desde el Antiguo Testamento, otros fueron ordenados por Cristo, pero al final fueron constitución de Cristo según Efesios 4:11. La iglesia tuvo apóstoles, tuvo profetas, maestros, evangelistas, pastores. No sé por qué el día de hoy los quieren sacar. No sé por qué el día de hoy quieren decir que ya no existen. Es cierto, quiero hablar de esto, es cierto que muchos andan enfocándose en los ministerios para fama, para popularidad, para no cumplirle a Dios, sino para su propio beneficio personal de ellos. Andan abusando el ministerio pastoral, el ministerio profético y apostólico, pero eso no significa que porque hayan personas fingiendo esos ministerios, abusando esos ministerios, es que no lo hay y que ya no existe el ministerio. Eso no significa que no existan. Porque yo te puedo poner ejemplos bíblicos claros de que hubieron muchas personas que ministraron ministerio y tuvieron grandes fallones, abusaban de los ministerios y les fue mal. Te puedo mencionar a Saúl, que tenía un reinado y desobedeció a Dios y fue destituido por Dios. Tenemos a Balaán cuando quería maldecir al pueblo de Dios por el dinero que le ofrecían. Era un profeta él. Y de hecho salió más profeta el asno que le habló a él porque el Señor lo hizo hablar. Tenía fallones y lo hizo Dios que se retractara. Así que hay muchos abusando del ministerio que si son llamados por Dios, tendrán que ser disciplinados para que no ejerzan señorío y abuso de esos ministerios. Pero de llegar al error de decir que ya no existen, que no están vigentes porque hayan muchos fingiéndolo o haciendo un montón de cosas con esos ministerios, pues estás en un error. Porque si nos vamos a la Biblia, sí existen los 5 ministerios. Ahora, si nos vamos a filosofías, van a haber un montón de gente poniendo sus puntos de vista, hablando sus propias ideologías, y yo los respeto, los puedo escuchar, pero lo primero que observaría es que, aparte de sus filosofías, me fundamenten lo que dicen en la Biblia. De lo contrario, no tienen fundamento para asegurar las cosas. Así que la Biblia enseña de los 5 ministerios. Entonces hay muchos que en la Biblia fueron establecidos por Dios y puestos, permitidos por Dios y puestos por Él. Y al final desobedecieron y Dios los destituía, los castigaba. Ya te puse como ejemplo el rey Saúl, a Balaán creo que fue también. Jonás no quería predicar y le falló a Dios y Dios lo disciplinó y lo volvió al ministerio y hasta que siguió de rebelde siempre, pero siempre ejerció el llamado que Dios le había encomendado. Tenemos dentro de los 12 apóstoles que Cristo nombró y estableció como apóstol a Judas. Judas fue un apóstol, comió con Cristo en la comunión, vendió a Cristo, cometió el peor pecado. Cometió el peor pecado de traicionar al Señor y venderlo. Pero, dime algo, le fue mal, se ahorcó, se suicidó. Así que porque tú miras a otro haciendo cosas malas con su ministerio y están abusando y cometiendo grandes herejías con su ministerio, que eso no te lleve a pensar que ya no existe el ministerio. Simplemente son ellos el problema y no el ministerio que Cristo ha establecido. Así que mis recomendaciones para terminar quiero dártelas en la Biblia. Quiero leerte unos 3 versos bíblicos más y que con eso quiero terminar. Unos 4 versos bíblicos más. Primera de Corintios capítulo 12 verso 20. Algunas recomendaciones de los 5 ministerios del por qué tú no puedes dejar de creer que solo 3 están vigentes y que los otros 2 no. O que solo uno es vigente, los otros no. O sea, el punto es que son 5 y no los puedes desconectar a ninguno de ellos. Primera de Corintios, vamos a ver. Capítulo 12, verso 20 al 28. Dice así. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Le estoy dando una idea, una pista grande, un fundamento grande con esto. Tú vas a ver que el cuerpo de Cristo jamás se desconecta y jamás se ha desconectado. Y los 5 ministerios se conectaron al cuerpo de Cristo y no sé por qué tú los quieres desconectar. Bueno, Primera de Corintios o conectar algunos de ellos y otros sí. Bueno, eso es lo que tú quieres hacer. Pero la Biblia no enseña eso. Primera de Corintios 12, 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Observa lo que Pablo está diciendo. El verso 24 y el 28. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, los miembros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahí empieza diciendo, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Antes de decir Dios que Él puso apóstoles primeramente en la iglesia, y luego profetas y los terceros maestros, Él enfocó el cuerpo de Cristo. Él estaba diciendo en el contexto ahí de que no se podía, en el verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es decir, tú no puedes decir, no me gustan mis ojos, o no me gusta esta mano, me la voy a quitar, porque jamás el cuerpo te lo permitiría. Tu cuerpo jamás te va a hacer sentir eso. Nadie se va a querer autodañar él solo. Así que tú no puedes decir, no necesito mis ojos, no necesito mis pies, porque todos son uno, dice el mismo, la Biblia. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, pues. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo no creo que tú te golpees la mano y no sientas. Yo no creo que te golpees un ojo y no sientas. No creo que te golpees la boca y los demás miembros no sientan. Sí se siente, sí sienten. Así que lo que te quiero dar a entender es que tú puedes quitar de los 5 ministerios al que te plazca quitar y olvidar los otros, porque la Biblia dice que los demás se tienen que doler. Así que la recomendación es que todos los miembros son uno. Y dice que mientras uno recibe honra, todos los miembros, los demás se gozan. Tú no puedes quitar a un ministerio y olvidar los otros, porque no tendrían honra a los demás al quitar uno, al quitar otros. Tampoco otros tendrían honra si quitas a los otros, y así sucesivamente. No puedes desconectarte de los 5. O los crees, o mejor no creas a nada, ¿verdad? Pero el verso 27 dice, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Así que antes de mencionar el funcionamiento del cuerpo de Cristo, haciendo referencia a todos los miembros, la Biblia menciona que al final que Dios los puso en la iglesia apóstoles, profetas y luego maestros, porque no puedes desconectar nada de eso. Así que todos los miembros tienen que dolerse. Si un miembro recibe honra, todos reciben honra, dice la Biblia. Lo que está queriendo decir es que si el apóstol recibe honra, los ministerios apostólicos reciben honra, también recibirá honra el profético, y el evangelístico, el maestrico y el pastoral. Y si tú quieres quitar el profeta, peor, los demás también se duelen. O tú quieres quitarlos todos, pues te sería mejor que los quites todos y que no creas en los 5 que estar queriendo escoger en los que tú quieres creer. No, no es lo mismo. O sea, tienes que definirte en esto, porque hay muchos enseñando cosas que no están en la Biblia, defendiendo más sus filosofías que lo teológico, lo que está escrito en la Biblia. Romanos 12:4-8, que ya voy terminando, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Escucha esto, porque tú no puedes decir que el apóstol es lo mismo que el evangelista, o que el maestro es lo mismo que el maestro es lo mismo que el evangelista, perdón, o que el profeta es lo mismo que el pastor. Tú no puedes decir eso, al menos que alguien tenga una mezcla ministerial, o tenga 2 o 3 ministerios que Dios le haya dado para el funcionamiento de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero que no todos los miembros tienen la misma función. Eso es lógico. La función de los ojos no es la misma función de la mano. La función de los oídos no es la misma función de la boca. Cada uno tiene su función. Así que en los ministerios así está también. El verso 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. ¿Qué significa? Que en Cristo o es todo o no es nada. No puedes decir una parte quiero del cuerpo de Cristo y la otra la voto. La Biblia dice que los 5 ministerios son para la edificación de la obra de los santos en el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios son la edificación de todos los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Pero tú, si quieres sacar a 2 ministerios y poner solo a 3, pues la iglesia no va a tener una correcta edificación como cuerpo de Cristo. O lo aceptas todo o no puedes aceptar nada. Esas son las únicas 2 opciones. Aceptar que hay 5 ministerios porque la Biblia los menciona literalmente y está basado en la Biblia.
o negar que son 5 ministerios y agarrar el que te plazca, decir que está vigente el que te plazca, y los demás puedes quitarlos, pero no tiene fundamento bíblico para eso. No tienes. Así que la Biblia menciona, estas recomendaciones te las estoy dando para que tú veas que el cuerpo de Cristo no está desunido. O es todo o no tienes nada. Tú no puedes decir quiero los pies, pero las manos no. O quiero quitarme los ojos y solo quedarme con la nariz. O es todo o no tienes nada. Es como cuando tú te enamoras. Si eres hombre y te enamoras de alguien, o la quieres toda, pero no estés diciendo que solo la vas a querer por el cuerpo, o que solo la vas a querer por los ojos, o solo la vas a querer por la mano. Es como la muchacha cuando se enamora del muchacho también, o del joven. No puede decir solo me gustan los ojos y por eso vamos a casar con él, porque si se está casando con él es porque lo ama y lo quiere todo. O no, o es todo o no es nada. En los 5 ministerios así es. No puedes estar jugándote ahí que quiero este y que el otro no quiero, que este sí está vigente, el otro no está vigente. O lo crees los 5 ministerios o no creas a nada. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Ok, quiero terminar que es el libro de Santiago. Santiago. Con él los termino y luego doy mi última recomendación. Si hay alguno que esté escuchando y quiere hacer alguna pregunta en el comentario, lo puede hacer. Gloria sea al Señor. Santo es el nombre de Dios. Bueno, en la Biblia, en el libro de Santiago, gloria sea al Señor, aleluya. A su nombre, gloria. Gloria sea al Señor para los que me están escuchando. En el libro de Santiago, capítulo 3, verso 5 al 6, dice así. Asimismo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La Biblia dice que si la lengua está puesta entre nuestros miembros y que ella contamina todo el cuerpo, es decir, tú no puedes quitarte los ojos porque contaminarías todo el cuerpo. Como te vuelvo y te repito, lo que estoy tratando de decirte es que una cosita que le quites al cuerpo de Cristo está dañándolo todo. Si para el cuerpo de Cristo se han dado los 5 ministerios, tú no puedes estar quitándole uno y poniéndole el otro porque tú estás dañando todo el cuerpo. Y no solo estoy hablando del cuerpo eclesiástico, sino del cuerpo ministerial que Cristo dejó constituido. Efesios 4:11. Tú no puedes hacer eso. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 3, versos 5 al 6, que la lengua es un miembro pequeño que está puesta entre nuestros miembros y que por ella se contamina todo el cuerpo, porque es parte de los miembros, es parte del cuerpo. Como si tú te quieres quitar las orejas, estás contaminando todo tu cuerpo. Si tú te quieres quitar las 2 manos, estás contaminando todo tu cuerpo. Tú no puedes querer tener algo a medias. Tú no puedes tener tu cuerpo a medias. Querer una parte y olvidar la otra, porque no es así. O es todo o no es nada. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo, pues. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Que es la iglesia. Cristo. Y esa cabeza de la iglesia dejó 5 ministerios para la edificación de esa iglesia, para la obra de esa iglesia, para que haya fe en esa iglesia, para que haya conocimiento, para que haya perfección espiritual, perfección integral, etcétera, etcétera. Hay un funcionamiento de 5 ministerios. Bien, eso es lo que la Biblia dice. Ahora hay muchas ideas que quizás en la parte 2 de este estudio te voy a estar dando, quizás mañana u otro día, no sé, que te voy a estar hablando la parte 2 de los 5 ministerios, porque hay otras cosas que tienes que conocer de los 5 ministerios. Voy a estar dándote los significados en griego de cada uno de esos ministerios y te voy a estar dando otros datos muy importantes, como por ejemplo lo que dice, las filosofías que muchos de ellos mencionan. Eso va a estar muy importante que lo aprendas. Hay muchas iglesias que lo mencionan, porque hay muchos diciendo, solo son las iglesias apostólicas de este tiempo que creen en los 5 ministerios. Mira, yo no sé qué disparates anden haciendo algunos ministros con el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastórico, magistral, etcétera, etcétera. Yo no sé qué disparates anden haciendo muchos de ellos, algunos los conozco, otros no, pero eso no significa que no están vigentes los ministerios.
Yo conozco hombres de Dios que son apóstoles y se merecen el ministerio, han sufrido por el ministerio y Dios les ha permitido estar en ese ministerio y son hombres humildes, son hombres que no están abusando, no tienen señorío, ministran con humildad, son obedientes a Dios, son sumisos también y son de alto conocimiento bíblico. Así que mi recomendación con respecto a estos otros últimos versos que estuve dando en 1 Corintios 12, 20 al 28, hablando del cuerpo de Cristo, en Romanos 12, 4 al 8, Santiago 3, 5 al 6 y Colosenses 1, 18. ¿Por qué estoy hablando del cuerpo de Cristo también? Porque en la iglesia, a la iglesia es el cuerpo de Cristo y a ella se le dio el funcionamiento de los 5 ministerios. Efesios 4, 11 lo dice. Al 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar la obra de los santos para el ministerio. Y perfeccionar, dice, y para la perfección, dice, del cuerpo de Cristo. Así que no puedes desconectar los 5 ministerios o los tienes a los 5 para la edificación plena y completa del cuerpo de Cristo o del ministerio de la iglesia o la iglesia, o no puedes estar edificando la iglesia solo creyendo en 3 ministerios, porque no es así. Así que la Biblia dice que los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo, trabajan unidos entre sí. En las citas que te mencioné, tiene diferentes funciones cada miembro, y es lógico, tomando lo natural para hacer referencia a lo espiritual. Así es, como te mencioné, la mano no puede decir no quiero a los ojos, ni los ojos a la boca, y la boca a las orejas, a los oídos, decir no te necesito, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y no podemos desconectarlos ni el uno ni el otro, aunque tengamos diferentes funcionamientos. Somos plenamente el cuerpo de Cristo, aunque tengamos diferentes funciones en nuestro cuerpo. Es como yo, aunque mis manos tengan su función, los ojos tengan su función, aunque la boca tenga su función, aunque los pies tengan su función, y cada cosa de mi cuerpo, cada miembro de mi cuerpo tenga su función, todos ellos son parte de mi cuerpo y todos ellos complementan la función correcta de mi personalidad o de mi humanidad. De esa misma manera, el cuerpo de Cristo tiene diferentes funcionamientos y ninguno ni otro puede decir no te necesito, porque ambos son el complemento correcto y espiritual para perfeccionar la obra y para seguirla adelante como la palabra de Dios dice. Los 5 ministerios son puestos para el cuerpo de Cristo y igualmente son un cuerpo ministerial que no puedes desconectar a lo uno ni lo otro, salvo que tú no creas, salvo que tú no quieras creer. Pero déjame decirte, yo no enseño esto para que tú creas, sino para que conozcas. Y una vez conociéndolo, tú dices creo o no creo, ese es tu problema. Pero la Biblia sí enseña y sí tiene el conocimiento correcto de los 5 ministerios. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Seguimos con la parte 2 en el siguiente estudio de los 5 ministerios en la iglesia, como pusimos ahí en la imagen, restaurando los 5 ministerios en la iglesia. Tenemos que tener ese funcionamiento ministerial que hace falta, porque no es lo mismo el profeta que el pastor o el maestro que el evangelista. No es lo mismo, pero al menos que alguien tenga, como te dije, una mezcla ministerial. Es un error decir, termino con esto, es un error decir, apóstoles y profetas no hay. Efesios 2:20 dice que el fundamento es de apóstoles y profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento. Eso es correcto. Cuando dice profeta se refiere al Antiguo Testamento y cuando dice apóstoles se refiere al Nuevo Testamento, según el fundamento doctrinal de la iglesia. Así es, según Efesios 2:20. Pero eso no está diciendo, ese verso en ninguna parte no hace referencia de que solo esos 2 ministerios, que esos 2 ministerios ya quedaron atrás y que ya no están en funcionamiento, porque eso es un error. Quiero dejar recomendado esto también, que se me había olvidado decirlo, y lo quiero decir ahorita. Qué error es decir que de todos los 5 ministerios solo 3 están en función: el maestro, el pastoral y el evangelista, y profeta y apóstol no. Qué error es decir eso. ¿Por qué es un error? Ya lo dije, que por lo primero es porque no está en la Biblia. Y el otro error es grande, es porque no puedes quitar lo que quieras tener, lo que no quieras tener ahí, y lo que sí dejarlos, porque son todos los que se están mencionando y todos son los que edifican el cuerpo de Cristo. O son todos o no es ninguno. Muchos dicen que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas,
y solo creen en los otros 3 funcionamientos ministeriales. Bueno, que Dios les ilumine, amados hermanos. Seguimos con el siguiente estudio, la segunda parte de los 5 ministerios. Gracias al Señor por todos los hermanos que los estuvieron escuchando. Kevin Martínez, muchas bendiciones, amado hermano, hacia Olanchito, creo que vive de hermano. Muchas bendiciones, amado hermano. Saludos por allá a la iglesia. Gloria sea al Señor. Pastor y misionero Rick Miller, muchas bendiciones. Saludos. Josué Sánchez, muchas bendiciones. Rafael Antonio Cruz, Roger Daniel, muchas bendiciones, amado hermano. Kevin, muchos saludos, bendiciones, amado. Es un privilegio que hayas estado escuchando la palabra de Dios. Martínez Roble, muchas bendiciones. Edil Bonilla Gómez, Wilmer Paz, Mejía Enrique, Javín Urbina, muchas bendiciones. Alex Erazo, muchas bendiciones a todos. Es un regocijo haber tenido a ustedes escuchando la primera parte de este tema, los 5 ministerios. Y en otra ocasión te voy a estar enseñando solo el ministerio apostólico, para que tú te des cuenta de que sí, el ministerio está vigente. Sí, está vigente. Gloria sea al Señor. Hay muchas personas que dicen que no está vigente el ministerio, que ya pasaron los 5 ministerios, que ya pasó profeta y apóstol, que ya pasaron. Hay muchas personas diciendo eso. Y de hecho usando versos mal interpretados para negar algo, para negar lo que está escrito, porque son establecimientos del Señor. Hay muchos diciendo eso. Pero bueno, bendiciones, que la gracia del Señor esté con ustedes. Saludos de parte del pastor Elin Josué Martínez. Los vemos hasta la siguiente parte de este tema o estudio, los 5 ministerios en la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. O son todos o no tienes ninguno. Saludos, feliz noche.